Los invitamos desde ya a poderse conectar con próximas videoconferencias que retornaremos a partir del mes de enero o febrero del 2019 con otros miembros de los capítulos o miembros de otros capítulos fuera de la región que puedan compartir en idioma español o portugués sus experiencias de investigación. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas las personas que están allí conectadas el día de hoy en este webinar, en este encuentro virtual, para trabajar sobre un tema de importancia en la investigación en la disciplina y es particularmente la investigación cualitativa. Un elemento que siempre ha preocupado a las enfermeras es cómo retomar y cómo contribuir de una manera efectiva, de una manera más, digamos, cercana a las necesidades de las personas, y la vía es a través de la investigación cualitativa. Básicamente, nuestra agenda del día de hoy tiene que ver con, primero vamos a mirar unas generalidades de lo que es la investigación cualitativa. Vamos a también a mirar los aspectos centrales en general y algunos elementos metodológicos de la investigación cualitativa. El segundo tópico que vamos a mirar es un poquito la enfermería basada en la evidencia y cómo se enlaza y cómo está inmerso en esa enfermería basada en la evidencia la investigación cualitativa. Cómo lograr tener unos estudios y cómo evaluar los estudios que revisamos en la literatura cualitativos a través de algunas herramientas que están disponibles, y efectivamente cómo esta investigación cualitativa está aportando hoy a la toma de decisiones y a la práctica en general de enfermería. Con respecto a la investigación cualitativa, de alguna manera podemos decir que estamos trabajando específicamente desde la perspectiva del mundo subjetivo, desde la perspectiva de la forma en que las personas experimentan el mundo, cómo lo sienten, cómo lo vivencian, cómo lo experiencian. Y eso es lo que nos interesa específicamente al realizar un estudio cualitativo, cómo las personas han experimentado ciertos momentos de su transcurso de la vida, ciertas situaciones, ciertos acontecimientos o ciertas vivencias que han tenido y que queremos conocer. Y pues es particularmente en enfermería, experiencias relacionadas con la salud, con la pérdida de la salud y la pérdida de, posiblemente de algunas capacidades, de habilidades y demás, que son elementos importantes para desarrollar el proceso de investigación desde esta perspectiva. Nos interesa en un contexto desde el descubrimiento de cómo las personas a través del habla, a través de las narrativas, el arte, a través de muchas formas, nos expresan lo que sienten, lo que han vivido. Básicamente, ¿qué busca o cuál es el propósito epistemológico de la investigación cualitativa? Es interpretar, reconocer e identificar la singularidad, los significados, los sentidos, cómo las personas viven esa realidad en ese contexto particular. Nos interesa conocer cómo se comportan los seres humanos y por qué se comportan de cierta manera. En particular, nosotros partimos en toda investigación cualitativa desde las piezas comunicativas, ya sean textos, ya sean películas, ya sean, se pueden hacer procesos de investigación cualitativa con muchos elementos, no solamente con el habla, sino también con el dibujo. Vemos que hoy actualmente se han desarrollado metodologías que aportan desde el análisis de los videos, de los dibujos, que ayudan a construir esa comprensión y ese conocimiento de las experiencias de las personas. Entonces, es allí donde nos vamos a centrar.
qué es lo que piensa la persona, cómo siente, cómo experimenta ese mundo subjetivo. La investigación cualitativa nos permite revelar, nos permite identificar, nos permite sacar del interior lo que subyace en las cosas, en las expresiones, en lo que las personas viven, aquello que es oculto a la vista, lo que no es tan evidente. Por otro lado, la vía que más hemos utilizado, que más se ha utilizado desde el punto de vista de la investigación cualitativa, ha sido la vía del lenguaje, la vía oral, pero también podríamos pensar en otras vías diferentes que nos podrían permitir reconocer eso que está oculto. También de alguna manera, tendríamos que pensar que la investigación cualitativa como metodología y la investigación cualitativa con sus metodologías permiten la construcción no solamente de el reconocimiento de las experiencias, sino nos permite la construcción de teorías nuevas, a través de metodologías como la teoría fundamentada, a través de algunas de estas teorías, de estas metodologías, nos permite dar de alguna manera una visión de lo que es la experiencia y la explicación de esa experiencia, generando nuevos conceptos, nuevas relaciones de conceptos de los fenómenos que se están estudiando. Por otra parte, también es importante ver que en general la investigación cualitativa y el enfoque cualitativo, particularmente en enfermería, nos permite, uno, ilustrar las experiencias y enriquecer las comprensiones de lo que es la salud, de lo que es la experiencia de salud, de lo que es la experiencia o de la pérdida o del mantenimiento de la salud. Y adicionalmente nos permite identificar también de manera importante cómo es el cuidado de las personas, cómo enfermería puede reconocer que eso que está haciendo aporta al cuidado de las personas. Otro punto importante desde el enfoque cualitativo es el aporte a la construcción de instrumentos de recolección de datos. Una primera vía que está planteado desde la construcción de los instrumentos es preguntemos y miremos desde el contexto donde se va a hacer una medición de cualquier fenómeno. Arranquemos con investigación cualitativa. El punto de partida de cualquier desarrollo de instrumentos a futuro es a través de la investigación cualitativa. Y el último es que nos permite de alguna manera construir estas teorías, que era lo que les estaba diciendo antes. En la medida que nosotros reconozcamos los conceptos que subyacen en las experiencias de las personas, la forma en que esos conceptos se relacionan, vamos a poder generar propuestas teóricas que nos expliquen los fenómenos de interés para enfermería. Fenómenos como la soledad, el dolor, la ansiedad, la angustia, ¿por qué no el cansancio del cuidador? ¿Por qué no la incertidumbre? Todos estos elementos que están presentes en esas experiencias de vivir la vida en donde hay un continuo, que no todo es salud, hay momentos de salud y pérdidas de la salud. Entonces, eso nos permite reconocer elementos estructurales para explicar a través de teorías o de propuestas teóricas esos fenómenos que son de interés para enfermería. También es importante cuando miramos cómo la investigación cualitativa aporta a la evidencia científica, que es muy importante que cuando pensemos en hacer un proceso de investigación desde esta perspectiva, siempre cumplamos con el rigor científico que subyace en esta propuesta epistémica y ontológica. Tenemos que pensar que desde el punto de vista científico tenemos que hacer creíble aquello que estamos investigando. Yo no puedo partir de unas narrativas o de unas expresiones y pensar e incluir lo que yo pienso en eso que estoy haciendo de análisis, porque estoy generando un sesgo.
La credibilidad tiene que ver con aquello en donde realmente lo que las personas expresan o manifiestan se expresa o se presenta o se evidencia en las categorías, en los temas o en los resultados finales de esta investigación. Por otro lado, siempre, y es una recomendación que yo les hago a los estudiantes que están trabajando conmigo, es necesitamos un tercero y un cuarto que nos mire lo que estamos haciendo. Nosotros dos, el estudiante o la persona que hace la investigación cualitativa, nunca debe hacerlo sola, siempre tiene que estar en compañía de otro. Fíjense que el análisis se enriquece cuando dos personas miran una misma descripción o una misma entrevista. La entrevista puede ser interpretada de múltiples formas, pero cuando varias personas lo ven, se llega a una verdadera comprensión de lo que sucede. Por otro lado, es muy importante que cuando nosotros hagamos la investigación cualitativa y la pensemos publicar y la pensemos socializar, contextualicemos muy bien quiénes son las personas que participaron, quiénes fueron las expresiones a quién corresponden, quiénes son las personas que hablaron en esa investigación. Si yo lo dejo suelto, no va a ser posible que a futuro alguien que tenga el interés de conocer cómo es la experiencia, por decir algo, estoy pensando en este momento de la incertidumbre en la falla cardíaca, si yo no describo muy bien quiénes son las personas que hablaron en esa investigación que estoy presentando, qué nivel, por decirle algo, de compromiso cardiovascular tiene, qué edad tenía, qué cultura era, todo esto, qué nivel socioeconómico y demás tenía estas personas. Cuando alguien lo lea no va a poder transferir esa información a un grupo que posiblemente es una enfermera que trabaja en una unidad de falla cardíaca y va a decir, ah, bueno, pero esto se acerca un poco a mis pacientes, posiblemente esto mismo que está expresado en esta investigación le ocurre a mis pacientes. Entonces, en ese sentido, es muy importante cuando estamos tratando de socializar que seamos muy minuciosos, no solamente en describir quiénes participan, describir muy minuciosamente la metodología, cómo se hizo. Una característica muy importante en la investigación cualitativa es que yo puedo ir construyendo un poco el método a través que voy haciendo la investigación, pero si hago un ajuste, hago un cambio, tengo que describirlo, tengo que comentarlo, por qué razón tuve que hacer ese ajuste para que sepan por qué se dio de X o Y manera. También cuando hago el análisis es muy importante cómo hice el análisis, qué pasos tuve, cómo fue que lo hice, qué elementos tomé, porque a veces aparece la descripción del final y uno dice, ¿y esto cómo llegaron allí? Si no sabemos qué sucedió en el intermedio. Entonces, eso es parte de lo que tiene que ver con ese rigor científico. Hablando de las metodologías, yo puedo decir de manera gruesa, de manera muy grande, que existen dos orientaciones. Una orientación interpretativo-constructivista que está dada desde las investigaciones con metodología fenomenológica, desde teoría fundamental, etnografía e historias de vida. Y unas metodologías que son participativas y sociocríticas. También en donde estamos, y está muy importantemente centrada la investigación, acción, participación. Este tipo de investigaciones y estas metodologías, como les digo, nos aportan la estructura y esa estructura debe ser seguida digamos, con cierta, no solo sistemática, sino rigurosamente, porque si bien es cierto, nos permite algunas libertades, no podemos hacer algunos cambios sustanciales en el método porque eso cambiaría la orientación del estudio. Tenemos que pensar que cuando nosotros estamos trabajando desde esta metodología, es muy importante expresar esto que es la reflexividad, es cuál es mi postura ante la situación, por qué yo estoy relacionado con estas personas que trabajaron conmigo, de qué manera estoy yo involucrada en el proceso, cómo afecto o genero yo algún cambio en esas personas y en el posible resultado que estoy obteniendo. Por otro lado, la validez, en este caso, la validez de estos estudios tiene que ver con esos criterios de calidad y de rigor científico y metodológico que deben ser expresados. Muchas veces cuando se publican los artículos uno ve y dice aquí hay unos problemas de rigor y con importantes problemas metodológicos y eso le resta efectividad, le resta, digamos, no efectividad, pero sí la utilidad realmente que tiene el estudio, la calidad que puede tener un estudio se pierde cuando no soy tan
cercana o tan sistemática con la metodología con la cual abordé el trabajo. Por otro lado, también es muy importante pensar que cuál es la tarea que le compete a la investigación cualitativa en la enfermería basada en la evidencia. Básicamente, la enfermería basada en la evidencia es aquella situación o, digamos, postura en la cual lo que estamos tratando es de soportar nuestras acciones, soportar nuestras decisiones en la mejor evidencia disponible en la literatura. Siempre se ha dicho que, pues obviamente, la enfermería basada en la evidencia está sustentada en los estudios cuantitativos. Sin embargo, hacia el año 2015, más o menos, 2014-2015, la Organización Mundial de la Salud y el GRADE, que en este caso es un grupo que buscó establecer de alguna manera las recomendaciones para evaluación. El GRADE es un consenso que permite o que dice de qué manera se debe evaluar el desarrollo de las investigaciones cuantitativas. Hasta ahí está el desarrollo que llevan en los últimos 10 o 15 años. Sin embargo, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud, en pro de construir las políticas de salud que aporten a lo que es la cobertura universal de salud y los objetivos de desarrollo sostenible, solicita al GRADE que por favor empiece a pensar cómo se puede construir una herramienta para evaluar y valorar la investigación cualitativa como un elemento importante para la evidencia científica, para construir y para sustentar la evidencia científica. Es así como la Organización Mundial de la Salud le solicita al GRADE, el GRADE hace la propuesta del GRADE CERCUAL, que vamos a ver ahora más adelante, es una estrategia para valoración de revisiones sistemáticas en investigación cualitativa, o sea, en este caso, metasíntesis. Particularmente, ellos arrancan con un primer proyecto que tiene que ver con cómo las mujeres perciben, reconocen los valores, las necesidades, las creencias frente al cuidado prenatal, o sea, cómo el cuidado prenatal es percibido por una mujer que va a llegar a tener un embarazo, es antes de tener un proceso de gestación. Ellos lo que hacen es, con esta estructura del GRADE, establecen la política mundial para el cuidado prenatal en el mundo. Y el sustento está dado desde la investigación cualitativa. Digamos que en este momento hemos logrado sobrepasar esa división que había grande entre la investigación cualitativa y el aporte a la enfermería o en general a la práctica basada en la evidencia. Hoy día sabemos que la mejor evidencia es aquella que nos permite reconocer también los valores, los principios, las percepciones de los pacientes y de las personas para la toma de decisiones. Entonces, en ese principio, desde ese principio, la práctica basada en la evidencia se centra en tres elementos centrales. La evidencia científica, que en este momento no solamente es cuanti, sino cualitativa, y particularmente desde los estudios sistemáticos cualitativos, la experiencia que tiene el personal, o en este caso la enfermera, y los valores y preferencias que tienen los pacientes, que ahí es donde tenemos el mayor aporte desde el punto de vista cualitativo. Ese es otro eje central de la práctica basada en la evidencia. Entonces, la evidencia científica, como era percibida antes, era solamente cuantitativa. Hoy, los valores y las preferencias entran a jugar un papel fundamental en la práctica basada en la evidencia. Desde el punto de vista de los niveles de evidencia en general, podemos pensar hasta donde estaba descrito, el nivel de evidencia cualitativo era un nivel bajo, que no estaba muy, digamos, no era muy bien aceptado. Sin embargo, con esta nueva postura que tiene el GRADE y que tiene la Organización Mundial de la Salud, el nivel de evidencia 1A está dado desde las revisiones sistemáticas, en este caso las metasíntesis, que van a ser evaluadas con este instrumento que se llama el GRADE CERCUAL.
Básicamente los niveles de evidencia, pues obviamente nos dicen qué tanto nos va a dar soporte para la acción, qué tanto nos va a permitir tomar decisiones frente a esa situación en particular. Por otro lado, también tenemos niveles de evidencia desde el GRADE mismo, en donde vamos a mirar lo que es el grupo, el Grading and Recommendation, Assessment and Development y evaluación y confidence de los resultados de investigación cualitativa nos permiten determinar que el nivel más alto de evidencia está dado cuando efectivamente los estudios son consistentes, cuando los estudios son metodológicamente fuertes y efectivamente el resultado corresponde a la realidad de lo que se está investigando. En este caso particular del estudio, los estudios cualitativos, pues es efectivamente que ese estudio tuvo un resultado sustentado en una metodología claramente establecida, con una descripción clara de los procesos de análisis y con unos resultados que se soportan en las expresiones o en las formas en que las personas han manifestado la experiencia o la situación que están viviendo. También tenemos el grado de recomendación y es que tanto nos dice que podemos aplicar esto que resulta de los estudios. En el caso particular hay una situación muy particular con los estudios cualitativos y es que el grado de recomendación no está muy dado de acuerdo a esto que está dado en el GRADE, sino él nos dice efectivamente si las conclusiones de este estudio son claras, corresponden al proceso sistemático de análisis, seguramente se pueden aplicar de manera inmediata en la vida práctica, en la vida del cotidiano, cosa que no sucede muy frecuentemente o que no sucede con los estudios cuantitativos. Tenemos herramientas para evaluarnos los estudios cualitativos y para que efectivamente este es un estudio, el estudio que cada uno de nosotros decida desarrollar, aporte a la evidencia, es que en la medida que vamos desarrollando nuestro estudio, obviamente conservemos el rigor metodológico, la coherencia, que conservemos las estrategias de recolección sean acordes con la metodología que hemos decidido desarrollar, pero también podemos tomar herramientas como el CoreQ, que es una lista, es un reporte, digamos, consolidado de los elementos que debemos tener en cuenta cuando queremos evaluar un estudio cualitativo. Son 32 ítems que nos evalúan desde cómo se describe el problema, cómo está desarrollada la parte metodológica, cómo están los resultados, cómo se evidencia el proceso metodológico desarrollado, y eso nos da una seguridad de que lo que estamos haciendo es de la mejor calidad. También tenemos otros elementos, digamos, que podemos utilizar como el CASPE, que es una estrategia también para valoración o para evaluación de los estudios cualitativos, que solamente tiene 10 ítems nada más. Es mucho más, digamos, un poco más fácil de llevar, pero pues nos da como una orientación importante. Y por otro lado, también tenemos entonces en particular, esto es para estudios, para valoración o para evaluación de estudios cualitativos individuales, sea cual sea la metodología que se haya decidido desarrollar. En particular para los estudios sistemáticos, que son los que ya la Organización Mundial de la Salud nos dice, bueno, ya tenemos un bastante consolidado, un bastante desarrollo cualitativo de investigación desde esta perspectiva epistémica que nos permite llegar a estudios sistemáticos, es decir, a las metasíntesis. Para eso entonces aparece el GRADE CERQUAL en el año 2015 y las cuatro componentes que tiene esta herramienta son las limitaciones metodológicas que se originan de los estudios fuente del estudio sistemático,
qué tanta relevancia tiene o qué tanto resultado que se obtuvo de los estudios que se están analizando permiten comprender el fenómeno, permiten comprender el contexto, permiten comprender la realidad de lo que viven las personas que vivieron o que están en esta situación o a la cual se hizo la investigación. Qué tan coherentes son las conclusiones que tienen esos estudios y también el estudio final, porque se supone que cuando yo hago un estudio con esta metodología sistemática, lo que estoy haciendo es condensando estudios, pueden ser de diferentes metodologías o de una misma metodología, y quien hace este proceso de la síntesis tiene que también tener un rigor en el desarrollo de la investigación sistemática. Tiene que tener elementos que correspondan de alguna manera a las conclusiones de donde se originan los estudios que hemos tomado para hacer la revisión sistemática, y también obviamente pues debe ser convincente y debe ser lógica, plausible la conclusión a la cual se llegue en el estudio sistemático. Por otro lado, también es muy importante ver qué tan ricos son los estudios fuente. O sea, los estudios fuente tienen que ser suficientemente desarrollados, deben haber llegado a unos análisis suficientemente profundos para reconocer conceptos, establecer relaciones entre conceptos, explicar realmente el fenómeno que se estaba indagando, porque muchas veces ocurre que se presentan las categorías, pero no se mira cómo se relacionan ellas entre sí, ni cómo eso explica, esas categorías realmente explican el fenómeno que se está tratando de indagar. Entonces, esa riqueza de los estudios fuente da sustento a la riqueza para los estudios sistemáticos posteriores, que son la fuente que nos recomienda en este caso el GRADE y la Organización Mundial de la Salud para tomar como elementos base para la toma de decisiones en la política pública y en el trabajo, en las actividades en la vida de los profesionales en su cotidianidad. Tenemos que prácticamente los resultados de investigación cualitativa son aplicables de manera casi inmediata en la práctica. O sea, aquello que nosotros reconocemos, por decir algo, cuando yo reconozco que un paciente o un grupo de pacientes están viviendo en incertidumbre porque están en un momento antes de llevarse a un trasplante cardíaco, si yo trabajo con ese grupo de pacientes, yo sé que es seguro que mis pacientes también tengan la misma experiencia. Tendré que empezar a trabajar de alguna manera en resolver esa situación porque es lo que ellos están viviendo y es seguramente una necesidad que yo debo suplir como enfermera. Por otro lado, la descripción de esos procesos muchas veces los estudios cualitativos permiten reconocer procesos. En las teorías fundamentadas, básicamente el propósito final es plantear una teoría, pero esa teoría tiene unos conceptos y un proceso de la situación que se trató de describir en el estudio. Ese proceso me permite a mí reconocer elementos para intervenciones directas con las personas. Si la persona, por decir algo, en su proceso de recuperación de una herida de abdomen abierta, tiene un primer momento en donde se siente desvalida, donde se siente que necesita de los otros, si eso ya está descrito y yo estoy cuidando a pacientes en esa condición, seguramente ese elemento me va a ayudar para saber que ese paciente va a necesitar esa ayuda de mi parte. Por otro lado, esa toma de decisión de si intervengo o no intervengo, o si hago o no una intervención particular, está por eso les digo, en la calidad del resultado. Si yo veo que efectivamente es un estudio bien desarrollado, sólido, metodológicamente claro, pues digo, estos resultados son válidos, yo puedo tomarlos para mi práctica clínica, para mi práctica cotidiana. ¿Qué aportan particularmente este cuidado o en la investigación cualitativa del cuidado? Uno, en primer momento, nos aumenta el conocimiento derivado de las experiencias de los otros, que es lo que nosotros trabajamos directamente en el cuidado. Cómo el cuidado se centra en una relación persona a persona, en una relación en donde estamos con el objeto de suplir necesidades, suplir aquellos requerimientos de las personas, y la investigación cualitativa nos habla de lo que las personas están expresando frente a esas necesidades. Por otro lado, la investigación desde la enfermería
busca reconocer esas respuestas humanas a nuestras intervenciones. Hay muchos estudios donde preguntamos o se preguntan o se han preguntado cómo percibe el paciente ese cuidado de enfermería, cómo identifica que efectivamente fue cuidado de manera apropiada. Si nosotros tomamos estos resultados, lo primero que vamos a ver es reconocer en dónde están las falencias y qué tenemos que cambiar para hacer un mejor cuidado, para ofrecer un mejor cuidado de enfermería. Por otro lado, ¿por qué la investigación cualitativa ha cobrado importancia en la arena de la salud? Uno, porque los estudios cuantitativos son limitados desde no nos dejan ver la perspectiva del ser humano, no nos dejan ver muchas causas que subyacen en las condiciones de salud o pérdida de la salud de las personas. Entonces, la investigación cualitativa complementa la interpretación, digamos, la comprensión de los estudios cuantitativos. Por un lado, ese es un elemento importante. Muy importante hoy día en los estudios mixtos, en donde combinamos las dos vías para comprender mejor lo que está sucediendo con las personas. Por otro lado, la capacidad de la investigación cualitativa para producir la información relacionada con ese sentir de los otros, esa forma de percibir las personas, las situaciones que viven, que la investigación cuantitativa pocas veces toma. Sí pueden haber estudios donde le pregunten cómo piensa, pero cuando tomamos la investigación cualitativa, la persona puede expresar a profundidad aquello que siente. Muchas veces las encuestas nos dejan escribir cosas, pero no es suficiente el espacio para expresar realmente lo que sentimos. Entonces, por eso la investigación cualitativa nos da este elemento adicional que se requiere para la toma de decisiones en salud. Y por otro lado es que hay como les comentaba, la metodología de investigación, acción, participación es una vía en donde las comunidades buscan soluciones a sus propios problemas, buscan salidas desde su misma perspectiva a problemas que tienen en salud o en diferentes áreas de la vida que pueden ser intervenidas desde o investigadas o indagadas desde esta perspectiva metodológica de investigación cualitativa. Por otro lado, ¿para qué son útiles los resultados? Para desarrollar teorías culturalmente sensibles, o sea, teorías asociadas con las experiencias de las personas en su cotidianidad, en su contexto, para desarrollar herramientas de medición cuantitativa posiblemente, contextualmente desarrolladas, y para establecer intervenciones centradas en las personas, intervenciones que respondan a las necesidades, a los valores, a las creencias de las personas. Entonces, en ese sentido, ese es el mayor aporte, los tres mayores aportes que hace la investigación cualitativa. Por otro lado, quería compartirles al final que efectivamente ya, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, no solamente en enfermería y particularmente aquí resultó que las dos investigaciones son hechas por enfermeras. En investigación en salud aparecen investigaciones asociadas con la competencia cultural que tienen las enfermeras en salud pública, es decir, cómo las enfermeras en su contexto de trabajo en salud pública viven esa experiencia de cuidar culturalmente a las personas en la salud pública. Y la otra, que es una experiencia en donde tuve la oportunidad y la participación de trabajar con un grupo de profesionales, de enfermeras, particularmente de varias ciudades del país y de varios contextos, para reconocer cómo es el síntoma de dolor torácico en la mujer que tiene angina. ¿Por qué? Porque efectivamente la mayoría de estudios, este estudio en particular surge porque la toma de decisiones frente a la atención en el dolor torácico en las clínicas y hospitales en el mundo estaba centrada en los estudios en hombres. Y el dolor y la expresión del dolor y la experiencia del dolor estaba centrada en cómo el hombre sentía. Pero resulta que se identificó que la mujer sentía de manera diferente, experimentaba el dolor de manera diferente, y eso no había sido estudiado. En un contexto europeo se había hecho un metaanálisis previamente, pero fíjense que decimos que lo que es más importante en la investigación cualitativa es la experiencia en un contexto, la vivencia en un contexto particular. En este caso queríamos saber cómo era el contexto colombiano y la mujer cómo experimentaba este dolor cuando tenía angina en un contexto particular que era Colombia.
La experiencia fue muy rica, fue una experiencia de discusión del grupo. Nosotros éramos casi 8 personas que trabajamos en esta metasíntesis. A veces tener también tantas personas, y es una recomendación, puede no ser tan viable, tan factible, tan bueno. Podría ser 2 o 3 personas o 4 personas que estén trabajando en un proceso de una metasíntesis, sería interesante porque aporta, pero tampoco es llegar a consensos de tanta gente, a veces es complejo, pero en general pues digamos que fue una experiencia muy rica, muy positiva, y creo que aportó porque la idea es que buscamos sensibilizar a los médicos de las áreas de urgencias, a los de áreas específicas de clínicas donde se reciben pacientes con dolor torácico, y a las enfermeras en particular, para que reconozcan que las mujeres sienten y experimentan el dolor torácico de una manera diferente. Por otro lado, también tenemos estos 4 estudios que estoy presentando, son del 2018, 2017, finales 2017 y 2018, en donde ya tenemos un grupo importante de estudios metasintéticos de países de habla hispana, los 2 anteriores en Colombia, esto en España, el otro en la región del Brasil, en donde queremos reconocer experiencias sobre cómo el hombre cuida a su hijo hospitalizado. A veces pensamos que solamente la experiencia de cuidar es una experiencia femenina y dejamos de lado a los hombres, y fíjense que ellos también tienen mucho que decir frente a eso, y por fortuna este estudio lo que hace es recoger esos estudios pequeños que han trabajado de cómo experiencian los hombres el cuidado de sus hijos cuando están enfermos. Realmente los temas para investigación cualitativa son tan amplios, tan diversos, y nos dan la oportunidad de reconocer al otro, que es una de las cosas más importantes de la investigación cualitativa, reconocer el conocimiento del otro, la experiencia del otro, como elementos importantes para la construcción, no solo de conocimiento, sino de políticas públicas en salud. Por último, retomo a Carmen de la Cuesta, una de las enfermeras que ha trabajado más en investigación cualitativa, no solo aquí, sino en Europa, y ella nos dice que en particular la investigación cualitativa le da un rostro a los números, porque hasta no hace mucho todas las políticas se centraban en cuántas personas se enfermaron, cuántos murieron, de qué manera los factores están allí, pero no reconocían qué era lo que experimentaba la gente. Entonces, sabemos cómo experimentan las personas esas condiciones de salud. Por otro lado, la investigación cualitativa nos permite contextualizar el trabajo de enfermería, nos permite darle una visión realmente más amplia, nos permite revelar aquello que es invisible del cuidado, que es una cosa importante. Muchas veces solo se cuentan efectivamente las consultas, se cuentan cuántas intervenciones quirúrgicas se hicieron, pero el momento en que habla una enfermera con un paciente y le reduce la ansiedad, le reduce la incertidumbre, eso no se cuenta. Entonces, eso que es invisible puede ser visible a través de la investigación cualitativa. Y lo otro es desarrollar teorías cercanas a la realidad como otro elemento importante de la utilidad de los resultados de investigación cualitativa. Y por último, solo una reflexión. Se percibe la investigación, en particular la investigación no solamente cuantitativa, sino la cualitativa, como algo abstracto y poco cercano a la realidad, y nada más lejano de eso, porque la investigación es de la gente real, en un contexto real, con unos problemas reales. Eso es lo que tenemos que tratar de llevar en la investigación. Y en general la investigación cualitativa lo que va a permitir, pienso yo a futuro, es humanizar la atención en salud, darle una voz a aquel que no tiene voz, darle la posibilidad de generar una relación humana entre los que ofertan los servicios de salud y aquellos que los reciben. Y por último, solo quería manifestar que de alguna manera el contexto de la enfermera, aquí es donde yo no sé muy bien, es una tarde, un atardecer, tomo una foto, y este puede ser un elemento para iniciar un estudio cualitativo de un contexto en salud. O sea, uno no necesariamente tiene que partir de cosas demasiado complejas. Una foto, un gráfico nos puede ayudar a empezar a pensar en hacer algún tipo de investigación cualitativa. Muchas gracias a todos, espero que haya cumplido con las expectativas. Mi correo, en caso de que tengan alguna inquietud,
alguna pregunta, alguna recomendación, orientación y demás, es lpdiash@unal.edu.co. Allí me pueden contactar, me pueden enviar cualquier pregunta que tengan o inquietud. Muchísimas gracias a todos.